El panteón azteca estaba compuesto por numerosas deidades que regían distintos aspectos de la vida y la naturaleza. Desde la guerra hasta la fertilidad, dichos dioses reflejaban la cosmovisión mexica y su relación con el universo. Los aztecas adoptaron dioses de otras culturas mesoamericanas, formando una compleja jerarquía divina. Sus creencias se basaban en rituales y sacrificios para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la supervivencia de su civilización. En este video, exploraremos las principales divinidades aztecas, sus mitos y su impacto en la cultura mesoamericana, así como su legado en la historia de México. Huitzilopochtli era el dios y protector principal de los aztecas. Representaba el sol y la guerra, siendo fundamental en la identidad mexica. Su nombre significa colibrí del sur, y según la mitología, fue quien guió a los aztecas hasta la fundación de Tenochtitlán. Se le consideraba el dios patrono del pueblo mexica, y su culto era el más importante dentro de su religión. La leyenda cuenta que Huitzilopochtli nació de Coatlicue, la diosa madre de la fertilidad y la tierra. Coatlicue quedó embarazada al recoger una bola de plumas, lo que enfureció a sus hijos, los 400 dioses del sur, y su hermana Coxcoxauhqui, quienes decidieron matarla para preservar el honor familiar. Sin embargo, Huitzilopochtli nació en pleno combate, completamente armado y con una serpiente de fuego como arma. Venció a sus hermanos y descuartizó a Coxcoxauhqui, cuya cabeza arrojó al cielo, convirtiéndola en la luna. Este mito es fundamental para la cosmovisión azteca, ya que representaba la lucha diaria del sol contra la oscuridad y la necesidad de la guerra para asegurar su fuerza. Para honrar a Huitzilopochtli, los aztecas construyeron su templo en la cima del Templo Mayor de Tenochtitlán, donde se realizaban sacrificios humanos. La guerra era vista como un acto sagrado, ya que capturar prisioneros para el sacrificio garantizaba la energía del sol y el equilibrio del cosmos. Se creía que si el sol no recibía sangre, se debilitaría y el mundo caería en la oscuridad. Por esta razón, los mexicas llevaron a cabo las llamadas Guerras Floridas, combates estratégicos cuyo único propósito era capturar guerreros enemigos para ser sacrificados en honor a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no solo era el dios más venerado del imperio azteca, sino que su culto estaba estrechamente relacionado con la política y el poder. Los tlatoani, o gobernantes mexicas, afirmaban ser sus elegidos y lideraban las conquistas en su nombre, expandiendo su territorio bajo la creencia de que fortalecían al dios con cada victoria. La imagen de Huitzilopochtli, a menudo representado con un rostro pintado de azul y portando un escudo con plumas de colibrí, sigue siendo un símbolo de la resistencia y la identidad mexica. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, era uno de los dioses más importantes y venerados en Mesoamérica. Su culto no se limitaba solo a los aztecas, sino que también fue adorado por los toltecas, mayas y otras civilizaciones prehispánicas. Representaba el viento, el conocimiento, la sabiduría, la fertilidad y la creación, siendo considerado el dios del aprendizaje y la cultura. Su dualidad como serpiente, símbolo de la tierra, y plumas, que representan el cielo, reflejaba la conexión entre el mundo material y el espiritual. Este dios jugó un papel fundamental en la creación de la humanidad. Según el mito, Quetzalcóatl descendió al Mictlán, el inframundo,
para recuperar los huesos de los antiguos humanos y darles nueva vida. Sin embargo, el dios del inframundo, Mictlantecuhtli, intentó impedirlo poniendo varias pruebas. Finalmente, Quetzalcóatl logró huir con los huesos, aunque tropezó en el camino y los fragmentó. Para completar su creación, mezcló los restos óseos con su propia sangre, dando origen a los primeros humanos de la nueva era. Además, fue el dios que otorgó el maíz a los hombres, un regalo divino que permitió el desarrollo de la civilización mesoamericana. Otro de los mitos más relevantes de Quetzalcóatl es su exilio y la profecía de su regreso. Según las leyendas, fue engañado por su rival Tezcatlipoca, quien lo emborrachó con pulque, haciéndolo romper su voto de castidad. Avergonzado, Quetzalcóatl dejó Tula, la capital tolteca, y partió hacia el este en una balsa de serpientes, prometiendo regresar en una fecha determinada del calendario mexica. Esta profecía causó gran confusión cuando los españoles llegaron a México en 1519, ya que Hernán Cortés arribó en el año exacto que, según la tradición, marcaba el regreso de Quetzalcóatl. Esto hizo que algunos pueblos indígenas lo vieran como la encarnación de la deidad, permitiendo la conquista de Tenochtitlán. A diferencia de los dioses guerreros como Huitzilopochtli, Quetzalcóatl era visto como una deidad pacífica, que impulsaba el conocimiento, la ciencia, la astronomía y las artes. Su imagen, representada como una serpiente cubierta con plumas de quetzal, sigue siendo una de las más icónicas de la cultura mesoamericana, y aparece en múltiples códices, esculturas y templos prehispánicos. El culto a Quetzalcóatl trascendió más allá de la religión, convirtiéndose en un símbolo de la civilización y el orden. Sus enseñanzas fueron fundamentales para el desarrollo de la sociedad mexica y su influencia aún se percibe en la identidad cultural de México. Quetzaltipoca era una de las deidades más poderosas y enigmáticas del panteón azteca. Su nombre significa espejo humeante, en referencia a los espejos de obsidiana que usaba para ver el destino de los hombres y manipular su suerte. Era el dios del destino, la noche, la guerra, el engaño y el poder, pero también de la juventud y la renovación. Aunque se lo considera un dios temible y caótico, también era visto como un dador de prosperidad y protector de los guerreros. A diferencia de Quetzalcóatl, Quetzaltipoca era impredecible y representaba la dualidad de la existencia, la creación y la destrucción, el orden y el caos, el bien y el mal. Su relación con Quetzalcóatl era compleja. Aunque eran rivales en varios mitos, ambos cumplían un papel indispensable en el equilibrio del mundo. Según la leyenda, Quetzaltipoca engañó a Quetzalcóatl para que se embriagara y rompiera su voto de pureza, provocando su autoexilio. Esto permitió que Quetzaltipoca consolidara su poder entre los mexicas, quienes lo consideraban una divinidad suprema. Los aztecas lo veían como un dios que influía en la suerte y el destino de los hombres, interviniendo en la vida de guerreros, gobernantes y campesinos por igual. A menudo era representado con una venda negra en los ojos y un espejo de obsidiana en su pecho o en su mano, desde donde podía observar el mundo y emitir juicios sobre los humanos. Se lo asociaba con la guerra, la magia y la astucia, siendo una de las deidades más reverenciadas y temidas. Su culto incluía un ritual anual en el que un joven, seleccionado por su belleza y habilidades, representaba a Quetzaltipoca durante un año entero. Este joven era tratado como una encarnación del dios, vestido con atuendos sagrados y rodeado de lujos. Sin embargo,
Al finalizar el ciclo, era sacrificado en su honor, simbolizando la naturaleza efímera del poder, la vida y la muerte. A pesar de su reputación como dios del conflicto y la destrucción, Tezcatlipoca también tenía una faceta de protector y benefactor. Se le consideraba un dios que otorgaba fuerza y liderazgo a los guerreros, además de conceder fortuna a quienes lograban ganarse su favor. En algunas versiones de los mitos, es él quien otorga la sabiduría a los reyes y quien renueva el mundo después de su destrucción cíclica. Esta dualidad entre severidad y generosidad lo convertía en una de las deidades más enigmáticas y esenciales dentro de la cosmovisión mexica. Tlaloc era el dios de la lluvia y el agua, una de las deidades más importantes del panteón azteca, pues de él dependía la fertilidad de los campos y la supervivencia del pueblo. Era una divinidad ambivalente. Podría ser benévolo, concediendo lluvias abundantes y cosechas prósperas, o implacable, desatando sequías, tormentas e inundaciones. Su poder era temido y venerado a partes iguales, y los mexicas realizaban constantes ofrendas para asegurar su favor. El culto a Tlaloc era tan relevante que tenía un lugar prominente en el Templo Mayor de Tenochtitlán, donde su santuario compartía espacio con el de Huitzilopochtli. Esto simbolizaba la dualidad de la vida mexica, la guerra y la agricultura, ambas necesarias para la existencia del pueblo. Se realizaban sacrificios en su honor, incluidos niños, pues se creía que sus lágrimas eran un poderoso llamado a la lluvia. Aunque este tipo de ritual puede parecer cruel, los mexicas lo consideraban un acto de equilibrio con las fuerzas divinas. Tlaloc no reinaba en soledad. Estaba acompañado por los tlaloques, pequeños dioses menores encargados de controlar el agua en diferentes regiones. Se creía que habitaban en Tlalocán, un paraíso lleno de vegetación y ríos, donde iban las almas de quienes morían por causas relacionadas con el agua, como ahogamientos o enfermedades hídricas. A diferencia del Mictlán, en inframundo común, Tlalocán era un lugar de descanso y abundancia, reflejando la importancia de Tlaloc como proveedor de vida. Además de su relación con la lluvia, Tlaloc también estaba vinculado con los ciclos agrícolas y el tiempo. Su influencia abarcaba la germinación de las plantas y la abundancia de los lagos y ríos, esenciales para la vida mesoamericana. Se le atribuía la capacidad de otorgar riquezas a quienes lo honraban adecuadamente, pero también de castigar con catástrofes naturales a quienes lo descuidaban. Su importancia en la cosmovisión azteca era tan grande que su culto perduró aún después de la caída de Tenochtitlán, fusionándose con creencias coloniales y sobreviviendo en diversas tradiciones populares mexicanas. Mictlantecutli era el señor del Mictlán, el inframundo azteca. Su nombre significa señor del lugar de los muertos, y su dominio representaba el destino inevitable de todos los seres vivos. Se le representaba como un esqueleto descarnado, con una boca abierta y garras afiladas, símbolo de la descomposición y la muerte. Su imagen era temida, pero también respetada, ya que era el guardián del descanso final de las almas. Según la mitología mexica, cuando una persona moría, su espíritu emprendía un difícil viaje a través de los 9 niveles del Mictlán, un camino lleno de desafíos que duraba 4 años. Solo aquellos que superaban todas las pruebas podían alcanzar el descanso eterno en el último nivel del inframundo. Este concepto reflejaba la visión azteca de la muerte no como el final inmediato, sino como una transición compleja que requería esfuerzo y sacrificio. Mictlantecutli
compartía su dominio con su esposa, Mitecacihuatl, la Dama de la Muerte. Juntos, gobernaban el inframundo y velaban por las almas de los difuntos. Se decía que Mictlantecutli guardaba los huesos sagrados de las generaciones anteriores, y según los mitos, Quetzalcóatl tuvo que enfrentar para robar esos restos y crear una nueva humanidad. Esto reforzaba su papel como guardián del ciclo de la vida y la muerte. A pesar de su apariencia temible, el culto a Mictlantecutli no estaba asociado con el mal. Para los aztecas, la muerte era una parte natural del ciclo cósmico, y por ello le rendían ofrendas en templos y rituales funerarios para asegurar el bienestar de sus difuntos en el más allá. Se le hacían sacrificios y se colocaban figuras de barro con su imagen en los entierros para pedirle que recibiera con benevolencia a las almas que llegaban a su reino. El culto a Mictlantecutli tuvo un impacto tan fuerte en la cosmovisión mesoamericana que tras la llegada de los españoles, sus atributos se fusionaron con creencias cristianas. Su influencia puede verse reflejada en tradiciones actuales como el Día de los Muertos, donde la concepción de un inframundo habitado por seres esqueléticos perdura como parte del folclore y la identidad cultural de México. Zipetotec, cuyo nombre significa Nuestro Señor Desollado, era el dios de la renovación, la fertilidad y la regeneración de la naturaleza. Su culto estaba vinculado con el cambio de estaciones y el crecimiento de las cosechas. Se le representaba de una manera inusual y aterradora, cubierto con la piel de una víctima sacrificada, la cual simbolizaba la renovación de la vida a través de la muerte. Esta imagen reflejaba el ciclo natural en el que las plantas mueren en ciertas estaciones para renacer con más fuerza. El festival principal dedicado a Xipetotec se llamaba Tlacaxipehualitli, que significa el desollamiento de los hombres. Durante esta ceremonia se llevaban a cabo sacrificios humanos en el que los guerreros capturados eran desollados y los sacerdotes vestían sus pieles como un símbolo del renacimiento y la fertilidad. Se creía que este ritual aseguraba el crecimiento de los cultivos y la abundancia en la tierra. Además, se realizaban combates rituales donde los prisioneros luchaban con armas ineficaces contra guerreros bien armados antes de ser sacrificados. Más allá del sacrificio, Zipetotec también era visto como un dios de la curación y la regeneración del cuerpo. Se le atribuía la capacidad de curar enfermedades de la piel y otorgar vitalidad a quienes le rendían culto. Sus seguidores creían que la renovación de la piel representaba una nueva oportunidad para la vida, similar al crecimiento de las plantas después de la sequía. Xiuhtecutli, cuyo nombre significa el Señor del Fuego y del Año, era el dios del fuego, el tiempo y la renovación cíclica. Representaba la energía primordial que daba calor y vida al universo, además de ser el guardián de la continuidad del tiempo y el orden cósmico. Se lo consideraba la llama eterna que ardía en los templos y hogares mexicas, simbolizando tanto la creación como la destrucción. Como dios del fuego, Xiuhtecutli tenía un papel fundamental en los rituales religiosos, especialmente en la ceremonia del Fuego Nuevo, que se realizaba cada 52 años para marcar el final de un ciclo y el comienzo de otro. Durante este evento, se apagaban todas las luces y fogatas en el Imperio Azteca y se encendía un nuevo fuego sagrado en su honor, asegurando que el sol seguiría iluminando el mundo y evitando el fin de la humanidad. Xiuhtecutli también era considerado el patrono de los comerciantes y los gobernantes, ya que su fuego
representaba el poder y la protección. Se creía que aquellos que llevaban consigo brasas de su templo estaban bendecidos con fortaleza y éxito en sus empresas. Además, su conexión con el tiempo lo vinculaba con el calendario sagrado mexica, donde su influencia aseguraba la estabilidad del cosmos y la repetición de los ciclos naturales. En conclusión, el panteón azteca representa una mitología rica y compleja en la que cada deidad cumplía un papel fundamental en la cosmovisión mexica. Su legado sigue siendo una parte de la historia y las tradiciones de México. ¿Qué opinas de los dioses aztecas? Déjame tu comentario y dime cuál es tu favorito. No olvides suscribirte para más contenido sobre mitología. Nos vemos en el próximo video.